El cielo sobre Alaska estaba cubierto de nubes oscuras cuando Jack Harris llegó al puerto. Era un hombre de 35 años, alto y fuerte, con una vida marcada por el trabajo duro y la soledad. Había aceptado un trabajo en un barco de pesca en Alaska, una oportunidad que prometía un buen sueldo y un escape de sus problemas en la ciudad. Jack había dejado atrás un matrimonio fallido y un empleo monótono en una fábrica. Necesitaba un cambio drástico, y la pesca en las heladas aguas de Alaska parecía ofrecer justo eso. Había oído hablar del Northern Star, un barco robusto diseñado para enfrentar las condiciones más adversas del océano Ártico. Subió a bordo con una mezcla de emoción y nerviosismo, sin saber que este viaje cambiaría su vida para siempre. Los primeros días en el mar fueron duros pero gratificantes. La tripulación, aunque reservada al principio, empezó a aceptar a Jack como uno de los suyos. Pasaban largas horas lanzando y recogiendo redes, sorteando las olas embravecidas y soportando el frío implacable. Durante las noches, se reunían en el comedor del barco, compartiendo historias de sus vidas y risas para calmar la tensión acumulada del trabajo. Jack se hizo amigo de Tom, un veterano pescador con más de 20 años de experiencia en el mar. Tom le enseñó las técnicas más eficaces para pescar en esas aguas traicioneras y le advirtió sobre los peligros que podían acechar en las profundidades. El océano es hermoso, pero nunca subestime su poder. Puede ser implacable, solía decirle Tom. Una noche, cuando el barco se encontraba a varias millas de la costa, el radar captó algo inusual. Un gran objeto se movía bajo el agua, mucho más grande que cualquier criatura conocida en esas latitudes. La tripulación, curiosa pero sin alarmarse, decidió investigarlo al amanecer. El mar estaba en calma cuando el Northern Star se dirigió hacia la posición del misterioso objeto. Jack observaba desde la cubierta, el sol apenas asomándose en el horizonte. De repente, el agua comenzó a agitarse de manera extraña, formando remolinos que se intensificaban cada vez más. De las profundidades emergió una enorme masa oscura, golpeando el barco con una fuerza descomunal. El impacto fue devastador. Los mástiles se rompieron como ramitas y el casco del barco crujió bajo la presión. La criatura, un monstruo marino con tentáculos gigantes y ojos que brillaban con una inteligencia siniestra, continuó su ataque, envolviendo el barco en un torbellino de destrucción. La tripulación entró en pánico, corriendo de un lado a otro mientras el Northern Star se hundía lentamente. Jack, con una mezcla de adrenalina y terror, logró encontrar una balsa de emergencia y la lanzó al agua. Gritó a los demás para que lo siguieran, pero la mayoría no tuvo tiempo de reaccionar antes de ser arrastrados por las aguas heladas. Jack remaba con desesperación, alejándose del naufragio. Desde la balsa, pudo ver cómo el monstruo destruía lo que quedaba del barco. Los gritos de sus compañeros de tripulación se desvanecían en la distancia, ahogados por el rugido de la criatura y el estruendo del mar. Flotó a la deriva durante horas, envuelto en una mezcla de horror y desesperación. El frío era implacable, y cada minuto que pasaba reducía sus posibilidades de sobrevivir. Sabía que debía encontrar tierra firme o perecer en el océano. Pero el verdadero terror comenzó cuando se dio cuenta de que no estaba solo. El monstruo, con una inteligencia cruel, no había terminado con él. Los tentáculos surgían ocasionalmente alrededor de la balsa, moviéndose lentamente, como si estuvieran jugando con su presa. Jack usó el remo para golpear las extremidades que se acercaban, pero sabía que era una batalla perdida. El monstruo podía destruir la balsa en cualquier momento. Pasaron días en una angustiosa vigilia. Jack apenas dormía, siempre alerta a la amenaza que lo rodeaba. Consumió las escasas provisiones que tenía, bebiendo el agua de lluvia que lograba recolectar. Sus fuerzas disminuían, y la esperanza se desvanecía. Durante esas interminables horas en la balsa, Jack recordó su vida antes del Northern Star. Pensaba en su esposa, Sarah, y en cómo su relación se había deteriorado con el tiempo. Se habían amado intensamente al principio, pero las discusiones y el estrés de la vida diaria habían erosionado su conexión. La decisión de trabajar en Alaska había sido un último intento desesperado de encontrar un propósito, de redescubrirse a sí mismo. Ahora, en medio del océano, con un monstruo acechándolo, se daba cuenta de cuánto extrañaba a Sarah y de lo que daría por tener una segunda oportunidad con ella. Una noche,
bajo un cielo sin estrellas, el monstruo atacó nuevamente. La balsa se volcó, y Jack fue arrastrado al agua gélida. Luchó por su vida, nadando frenéticamente mientras sentía los tentáculos rozándole las piernas. Justo cuando la desesperación amenazaba con consumirlo, sus manos encontraron una roca escarpada. Había llegado a una pequeña isla desierta. Exhausto pero agradecido, trepó a la orilla, alejándose del alcance de la criatura. Pasó la noche temblando, sin poder dormir, temiendo que el monstruo encontrara una manera de seguirlo. Al amanecer, exploró la isla. Era un pedazo de tierra desolado, con poca vegetación y sin signos de vida humana. Jack sabía que debía encontrar una manera de sobrevivir hasta ser rescatado. Construyó un refugio rudimentario con los restos de la balsa y recolectó cualquier cosa comestible que pudiera encontrar. Los días se convirtieron en semanas. Jack aprendió a pescar con herramientas improvisadas y a encender fuego con piedras. Pero el monstruo nunca desapareció. A menudo lo veía merodeando cerca de la costa, sus ojos brillando con una malicia implacable. Jack sabía que estaba atrapado en una lucha constante por su vida, siempre un paso por delante de la muerte. Durante su estancia en la isla, Jack experimentó una soledad profunda, una sensación de aislamiento que nunca había conocido antes. Pasaba horas mirando el horizonte, esperando ver una señal de rescate. En esos momentos de introspección, comenzó a escribir un diario con los materiales que había encontrado en la isla. Escribía sobre su vida, sus arrepentimientos y sus esperanzas. Ese diario se convirtió en su ancla, una manera de mantener su cordura en medio del aislamiento. A pesar de los peligros, Jack exploró la isla a fondo. Encontró una cueva en la parte norte, que utilizó como refugio durante las tormentas. Dentro de la cueva, descubrió pinturas rupestres antiguas que representaban criaturas similares al monstruo que había destruido el Northern Star. Estas pinturas le dieron escalofríos, pero también le proporcionaron una extraña sensación de compañía, como si otros hubieran enfrentado lo mismo antes que él. Los enfrentamientos con el monstruo se volvieron más frecuentes. Una noche, mientras intentaba encender un fuego, la criatura emergió del agua y se arrastró hacia la orilla. Jack, armado con una lanza improvisada, luchó con todas sus fuerzas, logrando herir a la bestia en uno de sus ojos. El monstruo se retiró, pero Jack sabía que era solo una victoria temporal. Con cada día que pasaba, su determinación de sobrevivir crecía. Aprendió a leer las señales del tiempo y a predecir las tormentas. Construyó una balsa más resistente con los restos del barco que llegaban a la costa y siempre mantenía un ojo en el mar, listo para cualquier oportunidad de escapar. Finalmente, después de lo que parecieron meses, un barco pesquero apareció en el horizonte. Jack, con sus últimas fuerzas, hizo señales de socorro y fue rescatado. La tripulación, sorprendida por su estado y su historia, lo llevó de regreso a la civilización. El regreso a casa fue abrumador. Jack había cambiado mucho durante su tiempo en la isla. Llevaba consigo cicatrices físicas y emocionales, pero también una nueva perspectiva de la vida. Su diario, ahora lleno de experiencias y reflexiones, se convirtió en una especie de manuscrito que esperaba publicar algún día. Jack sobrevivió, pero nunca volvió a ser el mismo. El océano, antes una fuente de sustento y desafío, se había convertido en un recordatorio constante de un terror indescriptible. Pasó el resto de sus días lejos del mar, atormentado por los recuerdos de aquella noche en que enfrentó al monstruo en el abismo de Alaska. Se mudó a una pequeña ciudad en el interior del país, donde el sonido de las olas no podía alcanzarlo. A pesar de todo, encontró la paz. Redescubrió su amor por la escritura y comenzó a dar charlas sobre sus experiencias, convirtiéndose en una figura inspiradora para muchos. Jack Harris se convirtió en un símbolo de resistencia y superación, un hombre que había mirado al abismo y había regresado para contar su historia. Y aunque nunca pudo olvidar completamente, siempre agradeció haber tenido la fuerza para luchar y sobrevivir. Porque, al final, lo que lo mantuvo vivo no fue el deseo de escapar del monstruo, sino la esperanza de encontrar una razón para seguir adelante.